Sony LX310 BT. Una excelente tornamesa con una buena relación de calidad-precio. Incluye todas las características que un producto como este necesita a un precio asequible, pero sin alcanzar las prestaciones de otras tornamesas un poco más profesionales. Entrega una calidad de reproducción increíble y además la opción de permitir escuchar tus vinilos con una conexión a través de Bluetooth. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, en fin, resulta que me compré esta tornamesa para subirme al mundo de los vinilos, pero después de escuchar varios discos, estos se reproducían levemente más rápido en comparación con un MP3 o un disco compacto. Así que me puse a investigar un poco para saber por qué se produce esto, y resulta que las tornamesas reproducen los vinilos leyendo los surcos del disco a velocidades de 33, 45 e incluso 78 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que, para alcanzar la fidelidad del sonido, la tornamesa debe mantener una velocidad constante y estable. En el mercado común, venden discos estroboscópicos que sirven para analizar las revoluciones de la tornamesa. O también, gracias a la magia de internet, se pueden descargar estos discos e imprimirlos directamente en la comodidad de tu casa. Pero como no me quedaba tiempo en la impresora, tuve que tirar de la opción más simple, de hecho, que son las aplicaciones disponibles para los móviles que cumplen la misma función, fácil y bonito. En fin, para resumir, todas las aplicaciones sirven para lo que sirven. Ver a qué velocidad gira el plato de la tornamesa y saber cuán rápido o cuán lento van las revoluciones por minuto. Algunas traen más o menos opciones, pero todas sirven para lo mismo. Ahora, con el resultado más claro, se puede ver que la tornamesa de fábrica hace girar los discos más rápido de lo que el estándar establece. Dispuesto a esto, quise entender un poco cómo se puede regular la velocidad del motor. La tornamesa viene con un motorcito bien simple de marca Sanko, que según la documentación incluye dos velocidades y que se pueden regular a través de dos potenciómetros para cada velocidad, metiéndole un destornillador bajo la tornamesa. Pero como la tapa del motor tiene una gomita que no me deja ver el tamaño del destornillador, y que más encima ni la solución de problema ni las especificaciones técnicas no te digan esto, me parece absurdo. Pero, en fin. Tuve que abrir la tornamesa, desarmar el motor por completo y sacar la dichosa gomita de recubrimiento y al fin puedo saber qué tipo de destornillador tengo que usar para regular los potenciómetros sin dañarlo y meterle cualquier cosa. Me fui a la ferretería más cercana y con un destornillador de 1.4 milímetros se pueden regular los potenciómetros del motor, el que calza correctamente con el diámetro del potenciómetro. Armado todo de nuevo, con el destornillador se puede regular el motor desde la base de la tornamesa siguiendo las manecillas del reloj. Y queda más lento, derecha más rápido. Simple. Ahora solo toca la prueba final y ver si la tornamesa gira a la velocidad estándar que se necesita para poder escuchar los discos con la máxima fidelidad posible. Usando de nuevo cualquiera de las aplicaciones que estén disponibles para el teléfono móvil y el resultado salta a la vista. La velocidad promedio mucho menor que en un principio. Excelente. Sony es una empresa que hace productos de consumo de una calidad insuperable. Pero lo que no entiendo, por qué en este producto en particular, en su documentación descartó incluir un dato tan simple como el diámetro de un destornillador. Puede resultar irrelevante para Sony incluir un dato como este, pero la tecnología de las tornamesas o tocadiscos están presentes en nuestra vida desde hace casi un siglo y resulta ser un tipo de tecnología simple, eficiente y fácil de reparar. A veces un dato irrelevante puede hacer la diferencia entre que te cobren por reparar algo o simplemente repararlo tú mismo, ya que en muchas ocasiones te dirán que no se trata de saber usar un destornillador, sino que de saber qué tornillo apretar. No ha de ser tan difícil de reparar con la herramienta indicada.